Bien, entonces ya abordamos todo lo que tiene que ver con las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer, de manera tal que nos corresponde entrar a la temática que corresponde a salario y remuneración. Este tema es muy importante porque allí vamos a empezar a analizar de qué se compone todo lo que se considerará salario o factor salarial para efectos de poder liquidar algunas obligaciones laborales del trabajador, estas obligaciones, derechos laborales del trabajador, que son salarios, seguridad social, prestaciones sociales, todo lo que tiene que ver con indemnizaciones, mejor dicho, todo lo que se liquida con base en el salario del trabajador. De manera tal que es importante que revisemos en primera oportunidad el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí está establecido todo lo que se considerará salario. Pero este artículo hay que hacer una lectura completa en conjunto con el artículo 128, que es lo que no es salario. Porque existen unos pactos o unos acuerdos, recuerden que el trabajo, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Así que el acuerdo de voluntades permite que se estipulen ciertas condiciones, se estipulen ciertos eventos en los que el empleador y el trabajador pueden determinar que aun cuando un dinero sea prácticamente factor salarial, dentro del contrato de trabajo se establezca como no salarial. Esto lo conocemos como cláusulas o pactos no salariales. Sin embargo, para entrar a analizar y a explicar este asunto, es necesario que entendamos entonces qué es el salario. Entonces voy a compartir unas diapositivas para que ustedes vayan siguiendo, digamos, la presentación. Bien. Voy a dejar de compartir cámara para no afectar quizá la grabación y no haya ningún inconveniente. Entonces les decía a ustedes que el salario, según lo establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es la remuneración fija o variable que recibe el trabajador como contraprestación directa de sus servicios. Usted le puede poner el nombre que quiera, ¿sí? Pero mientras usted identifique que es una remuneración que se le entrega al trabajador porque tiene una relación directa con la prestación personal del servicio, es salario. Usted le puede decir auxilio, le puede decir beneficio, le puede decir prima, le puede decir lo que usted quiera. Pero sí, es un dinero que va a recibir el trabajador por el solo hecho de haber prestado el servicio, de haber laborado, se puede considerar salario. Recuerden que existen formas en cómo se pacta el salario. Es decir, se puede pactar por unidad de tiempo, es decir, diario, semanal, mensual, quincenal, por unidad de producción, es decir, cada par de zapatos vale tanto, no sé, cada kilo de café secado, cada bulto de café recolectado, ¿sí? O por tareas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo digo, mira, yo te voy a hacer esto y aquello, sobre todo en los casos, por ejemplo, de obra o labor, y vamos a pactar un salario por esa tarea, ¿sí? Bien. Vamos a encontrar que existen tipos o clases de salario. El salario en especie, que corresponde a esa parte del salario en donde yo puedo decir, mira, lo que yo te entrego como alimentación, habitación o vestuario será parte del salario. Pero ojo, esa alimentación, habitación o vestuario será salario
en la medida en que así se haya pactado, se hace completamente necesario que el salario en especie conste por escrito, ¿sí? Así el contrato de trabajo sea verbal, es necesario que el salario se pacte por escrito. Debe determinarse el valor que corresponderá a ese porcentaje de salario en especie. Es decir, tú te vas a ganar 2 millones de pesos y de esos 2 millones, 200.000 pesos será por concepto de alimentación, habitación y vestuario. Alimentación, X almuerzo, tantos almuerzos o tantas cenas, sí, o tantos desayunos, bueno, no sé, cada uno correspondiente a tal precio. O 200.000 pesos por concepto de habitación, es decir, yo te voy a asignar un sitio donde vas a vivir y eso cubre, no sé, arriendo, servicios o vestuario. Ojo, no se puede dejar una cláusula abierta. Es decir, yo le voy a entregar a usted 200.000 pesos por concepto de salario en especie. Fin del comunicado. No, es necesario que se diga a cuánto equivale el salario en especie, qué será ese salario en especie, o sea, le voy a dar comidas, o le voy a dar los servicios, o le voy a dar la habitación, o le voy a entregar el vestuario. Cuando se gana un salario mínimo, es decir, hoy 1.160.000 pesos, yo puedo pactar el salario en especie hasta el 30%. ¿Cuánto es ese 30%? 348.000 pesos, ¿cierto? Es decir, que de 1.160.000 pesos yo puedo pactar 348.000 pesos por concepto de alimentación, habitación o vestuario y tendré sí o sí que entregar 812.000 pesos en efectivo. Ojo, estamos hablando del salario. A esos 812.000 tendré que recargarle pues los 140.606 pesos que corresponden al auxilio de transporte. Cuando se gane más del mínimo, se puede pactar hasta el 50% del salario en especie. Pero ojo, aquí hay una restricción que nos marca la Corte Constitucional. Siempre que se respete el 70% del salario mínimo. Es decir, hoy por hoy nadie puede ganar menos de 812.000 pesos en efectivo. ¿Y por qué hago esa claridad? Si hoy estamos con un salario de 1.160.000, alguien, pues siendo súper, no sé, vivo, determina que el salario del trabajador es de 1.200.000. Significa que se gana más del mínimo, 40.000 pesos más, pero es más del mínimo. Entonces, perfectamente podría decir, ok, entonces como gana más del mínimo, yo le voy a dar 600.000 pesos en efectivo y 600.000 pesos en especie, porque la norma me permite pagar el salario en especie que gana más del mínimo sobre 50%. La Corte dice, no, de todos modos, aun cuando ese trabajador gane un poco más del mínimo, tendrá que respetársele el 70% que corresponde al salario mínimo. Es decir, si ese trabajador gana 1.200.000, yo sí o sí le tengo que respetar los 812.000 pesos que correspondería al 70% del salario mínimo y tendré que pactar o podré pactar 388.000 pesos por concepto de salario en especie. Una persona que se gane 3 millones de pesos, entonces 3 millones de pesos, allí sí perfectamente puedo decir 50% salario en especie, porque son 1.500.000, y 50% salario en efectivo, que sería el otro 1.500.000, y se están respetando los 812.000 pesos que corresponden al 70% del salario mínimo. Pues el salario en dinero, digamos que no necesita una mayor explicación, corresponderá al salario el salario con la moneda que se paga con la moneda circulante, ¿verdad?
el salario fijo. El salario fijo, ¿cuáles serían las condiciones para entregar el salario fijo? Pues cualquiera que se establezcan desde que no cambien los factores por los cuales se determina el salario. Significa que usted todo el tiempo va a ganar un salario constante, el mismo precio todos los meses, independientemente de si usted trabaja, se vende más o vende menos, ¿de acuerdo? Porque digamos, su dinero, su ingreso, no variará por ninguna circunstancia. Por otro lado, tenemos el salario variable. En cambio, en estos casos, los factores sí varían, ¿sí? Sí cambian, se pueden modificar dentro del periodo de remuneración. El típico caso de las comisiones. Una persona vende más o menos y eso le dará para aumentar más o menos el ingreso. De todos modos, sí es importante determinar que con el salario variable, la condición es que nadie gane menos del mínimo. De manera que si usted ha establecido un salario por comisiones, pues tendrán que respetarle en todo caso que el mes que usted no vendió absolutamente nada, tenga como ingreso base su salario mínimo. También tenemos el jornal, el pago de salario por días no superiores a una semana. Entonces, pues bueno, creo que eso no tiene mayor explicación. El salario depende mucho entonces de la jornada de trabajo. Antes del 16 de julio del 2023 teníamos una jornada de 48 horas a la semana. Hoy tenemos 47 horas a la semana en virtud de la ley 2101 del 2021. Esa jornada, como hoy es de 47 horas, también seguirá reduciéndose gradualmente con el paso del tiempo. Tenemos que el 16 de julio del 2024 pasará a ser de 46 horas, a partir del 16 de julio del 2025, 44, y el 16 de julio del 2026 será 42 horas por semana. Allí quedará establecida la jornada máxima legal. En todo caso, hay empresas que optaron, o hay empleadores que optaron por de una vez establecer su jornada de 42 horas por semana. Digamos que recuerden que las leyes laborales son leyes de mínimos, significa que todo lo que mejore esa condición está perfectamente válido. Entonces, la norma estableció como un plazo máximo para establecer las 42 horas hasta el 16 de julio del 2026. Pero hay empresas, insisto, que ya han establecido esas jornadas en sus empresas y pues sencillamente también pueden haber establecido 46, 45, 44. Lo importante es que se pueda mejorar la normatividad, la ley 2101, y no esté digamos, por debajo de lo que dice la norma. Todo lo que supere entonces ese término se considera trabajo extra o suplementario. Es importante que de todos modos las empresas dentro de su normatividad interna, reglamento interno de trabajo, por eso es importantísimo que se adecue, se establezcan entonces cómo se van a distribuir, por ejemplo, esas 47 horas. Me explico. De lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿cómo se van a establecer? Porque si ustedes hacen un cálculo y dividen entre 6 días de la semana, las 47 horas, pues les van a dar más o menos 7.30 y algo de horas, de manera que es muy complicado establecer, digamos, un horario igual durante los 6 días de la semana. Entonces, la recomendación, como la norma lo permite, es que se organicen horarios de manera que puedan establecerse máximo 9 horas diarias en los 6 días. Entonces, hay empresas que ya hoy por hoy están trabajando, por ejemplo, 9 horas de lunes a viernes y el sábado trabajan solo 2 horas o laboran 9 días, 4 días a la semana
el viernes laboran 8 horas y el sábado 3 horas. Eso la norma lo permite. ¿Esto para qué me sirve? Para poder saber cuándo se trabajan por días las horas extras. Entonces, y no tener, digamos, enredos a futuro. Sí es siempre muy importante que ustedes al momento de hacer una liquidación de horas extras o trabajo suplementario, determinen cuál es la jornada de esa empresa, de esa entidad. O sea, de lunes a viernes, de lunes a sábado, cuáles son los horarios que manejan para así determinar cuándo se trabajó o no horas extras en el día. ¿Quiénes están exentos? Bueno, los que aparecen allí en pantalla. Estos siempre han estado exentos de esta jornada máxima legal y son los trabajadores que se dediquen a labores que sean especialmente insalubres o peligrosas. En este caso, le queda una tarea al Gobierno Nacional para establecer cuáles son esos trabajos que se dedican a actividades insalubres o peligrosas. Otros que están exentos pues es el trabajo de adolescentes. Recuerden que en Colombia una persona puede trabajar o está autorizado el trabajo desde los 15 años en adelante. Para los mayores de 15 años y menores de 17 años solo pueden trabajar una jornada diurna máxima de 6 horas diarias y hasta 36 horas a la semana hasta las 6 de la tarde. Es decir, no pueden trabajar después de las 6 de la tarde y no pueden hacer una jornada que supere las 36 horas a la semana. Y los adolescentes que son ya casi adultos, es decir, los que son mayores de 17 años y obviamente menores de 18, pueden trabajar hasta 40 horas a la semana en una jornada máxima de 8 horas diarias y hasta las 8 de la noche. Es decir, los menores de edad no pueden hacer trabajo nocturno. Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo también están excluidos de la jornada laboral. ¿Qué significa? Ojo, que las personas que tengan esos cargos de gerenciales, esos cargos de representación, están exentos de la jornada de trabajo. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil determinar en qué horario está prestando el servicio. ¿Por qué? Porque puede que el jefe no llegue a las 8 en punto de la mañana a trabajar, pero es porque está tal vez en una reunión de trabajo, ¿sí? En un desayuno de trabajo, y allí pues usted entenderá que sí está desayunando, pero también está prestando el servicio a la empresa porque está haciendo una actividad de representación. Y lo mismo, si llega tarde, seguramente tiene que quedarse trabajando horas extras y hasta muy tarde porque tiene que entregar algún informe, porque tiene que hacer alguna actividad. En el horario de trabajo también está trabajando, entonces digamos que por esa razón. Pero ojo, no es cualquier trabajador de confianza, porque usted, su empleada de servicio, perfectamente puede ser una trabajadora de confianza. Su secretaria puede ser una trabajadora de confianza, su asistente personal puede ser un trabajador de confianza. No, son aquellos que de verdad tienen cargos de dirección, de poder disponer, cargos de disposición, en donde establezcan que pueden comprar algo, gastar algo, invertir en algo, sin tener que acudir a ningún otro permiso. Entonces, no es cualquier cargo de confianza, tiene que ser de verdad dirección, confianza y manejo. Los trabajadores de servicio doméstico, sean rurales o sean urbanos, ¿por qué? Porque también es muy difícil establecer hasta qué punto están trabajando y hasta qué punto ya están descansando. Por supuesto, si existe alguna casa de familia o alguna finca donde tengan establecidos controles de jornadas laborales, por ejemplo, no sé, se me ocurre, una tarjeta de trabajo, una marcación de huella. Si usted puede determinarles el tiempo de trabajo, pues tendrá el empleador que reconocerle las horas extras. Y allí en este caso, pues tendrán que ajustarse o tendrá que entregársele
el valor suplementario de ese trabajo suplementario que hizo. Es un poco contradictorio, es decir, si tienen jornada máxima o no tienen jornada máxima, no. A ver, es que están exentos de la jornada porque es muy difícil establecer del horario en el que prestan el servicio. Sin embargo, si existe forma de establecer ese horario, pues entonces se les aplicará las jornadas establecidas en la norma. También están exentos los que ejercitan labores discontinuas o intermitentes y los de vigilancia cuando residan en el lugar o sitio de trabajo. Para este tipo de empresas, para este tipo de oficios, hay unas formas de jornadas de trabajo que también vienen, digamos, allí establecidas en la norma, como son los trabajos por turnos. No sé si ustedes han escuchado ese tal 21/7, ¿no? Donde las personas trabajan seguido 21 días y descansan 7, o aquellas personas que trabajan en turnos de 12 horas y pueden trabajar 12 horas seguidas en un día y descansar al día siguiente por completo y después volver, bueno, hacer 36 turnos, 36 horas en la semana. Bueno, estas jornadas especiales, digamos que no las vamos a tratar, pero sí sería recomendable que ustedes revisaran el Código Sustantivo del Trabajo para determinar o conocer cuáles son esas jornadas por turnos. Para ello, deberán acudir a el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. A ver, permítanme un momento porque digamos que en este momento se me escapa. Yo sé que es el artículo. A ver, vamos a revisar. Bien. Estoy mirando aquí el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 158 es la jornada ordinaria. Encontramos las jornadas máximas del artículo 161. Sí, miren, aquí está. El trabajo por turnos, el artículo 165, el trabajo sin solución de continuidad, las empresas, por ejemplo, un hospital que no puede parar nunca, es el artículo 166, y pues esos artículos es importante que ustedes los revisen. En todo caso, cuando el empleador requiera de estas jornadas especiales, se hace necesario tener un permiso del Ministerio de Trabajo para poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? Y para ello el Ministerio les exige manejar un registro de trabajo suplementario donde se especifiquen ciertas cosas, como por ejemplo, nombre, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, si son diurnas o nocturnas y cuánto se le va a pagar por ese día de trabajo en jornadas especiales. Entonces, ustedes están viendo en pantalla en este momento, por ejemplo, el trabajo por turnos. Ese es uno de los que les estaba mencionando. Bien, volviendo a la jornada ordinaria, dijimos que eran 47 horas. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se va a calcular esas horas? Entonces, lo que vamos a hacer es, en una jornada ordinaria de 47 horas semanales, vamos a dividir esas 47 horas entre los 6 días de la semana laborales, porque recuerden que siempre hay un día de descanso. Eso nos da una jornada, digamos, máxima diaria de 7.83 horas, que a su vez, al multiplicar esas 7.83 horas, nos dan, por 30 días al mes, nos da un total de 235 horas, ¿cierto? Y sobre eso se va a dividir el valor del mes del salario para determinar cuál es el valor de la hora ordinaria. Entonces, repito, esas 47 horas
las vamos a dividir entre 6 días de la semana, que son los 6 días laborales. Eso nos da un total de 7.83 horas. Esas 7.83 horas luego las multiplicamos por 30, que serían los días del mes. Allí se tendrá que incluir los descansos, claro, porque usted pese a que no los trabaja, usted se los gana, por eso son 30 días. Alguien me decía, oiga, profe, ¿por qué multiplicamos por 30 si todo el mundo no trabaja 30 días, sino que al contrario trabajarán 26 días, 25 días, dependiendo de cuántos domingos hay? Hombre, porque si usted multiplica solo por 25 horas, les estaría quitando el derecho a los descansos, porque usted descansa ese día, pero igual ese día se lo pagan, aun cuando no vaya a trabajar. Por eso serán esos 7.83 horas por 30 días al mes, para un total de 235 horas. De manera que, si usted se gana 3 millones, dividirá 3 millones en 235.000 pesos, y eso le da un valor de 12.710,66, el valor de la hora ordinaria. Y a partir de allí se calculará entonces el valor de las horas extra. Conforme van ajustándose los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad, dijimos que para el año 2023 eran 47, para el año 2024 eran 46, 2025 44, 2026 42 horas. A medida que va decreciendo la jornada semanal ordinaria, pues va aumentando el valor de la hora ordinaria. Miren, ustedes están viendo en este momento el cuadro en donde para hoy, digamos, una persona que con un salario de 3 millones está trabajando la jornada máxima, pues su hora ordinaria son 12.766, y para el 2026 su jornada, digamos, ganándose los mismos 3 millones y suponiendo que no hay ajuste por el IPC y demás, pues su hora ordinaria va a incrementarse a 14.000 pesos. Bien, horas extras. Dijimos que todo lo que supere la jornada ordinaria se considerará horas extras. Esas horas extras será entonces el tiempo que se supera la jornada máxima legal o la que se ha pactado. O, esto es súper importante, porque si a usted lo contratan para laborar 40 horas en la semana y trabajó 41, no pueden venir a decirle, es que la jornada máxima es de 47 horas, de manera que yo no le debo ninguna hora extra, porque a usted no lo contrataron para trabajar 47 horas, a usted lo contrataron para trabajar 40 horas. Significa que si se excedió en lo convenido, será necesario reconocerle el valor de esa hora extra. Todo trabajo que se realice entre las 6 de la mañana y las 2 y las 9 de la noche será una jornada diurna. Y todo trabajo que se realice entre las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana se considerará una jornada nocturna. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el trabajo diurno, la hora extra se recarga con un 25%, y en el trabajo nocturno, la hora extra se recarga con un 75%. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá la jornada extra diurna de un trabajador que venga a un salario de 50.000? Entonces voy a dejar de presentar aquí un minuto, porque voy a entrar a la presentación para realizar el ejercicio con ustedes. Espero que ustedes estén con calculadora en mano, digamos, haciendo el ejercicio correspondiente. Bien, vamos a ver si se ve bien. Espero que se esté viendo perfecto. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio, ¿sí? Vamos a agregar aquí un cuadrito de diálogo para resolver este ejercicio. A agrandar un poco. Entonces,
Ay, perdón. Más bien, hagamos una diapositiva nueva para resolver este ejercicio. ¿Y se da cuenta que valdrá la hora extra diurna de un trabajador que venga un salario de 50.000 pesos diarios? Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuánto gana ese trabajador en el mes. Es decir, vamos a determinar que 50.000 pesos por 30 es igual a 1.500.000, ¿sí? De acuerdo. Ahora dijimos que una persona que labora 47 horas a la semana, vamos a colocar HS, que serán horas a la semana, esas 47 horas las vamos a dividir entre 6, que serán los días laborales. Eso me da un total de 7.83. Los 7.83 lo vamos a multiplicar por los 30 días del mes y me da 234.9, pero siempre lo vamos a aproximar a favor del trabajador. Entonces nos da un total de 235 horas al mes. Estos serían horas al mes. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a determinar que ese 1.500.000 lo vamos a dividir entre 235, va a dar una hora ordinaria de 6.382.97, es decir, eso aproximando será 6.383. Este es el valor de la hora ordinaria, ¿sí? Esto será la hora ordinaria. Ahora, ¿cómo calcularé la hora extra? La hora extra diurna, que es lo que me están preguntando en el ejercicio, será lo equivalente a multiplicar el valor de la hora ordinaria, que es 6.683, por 1.25, y eso me da 8.353.75, que nuevamente aproximándolo a favor del trabajador me daría 8.354. Esta es una forma, pero también podría decirse que la hora extra equivaldría a 6.683 por el 25%. Si ustedes hacen ese ejercicio, les da 1.000 algo, ¿sí? 1.670.75. ¿Eso qué es? Esto sería solo el valor del recargo. Aquí no se le incluiría el valor de la hora ordinaria. Entonces, a esto tendrá que sumarse los 6.383, que es el valor de la hora ordinaria, ¿cierto? Y le deberá dar lo mismo que nos dio arriba, 8.000, a ver, vamos a ver, 6.383 más, caracoles, 6.683 por el 25% me da 1.670 más 6.383 me da 8.053.75. Caramba, pero no me debería dar esa diferencia, o será que yo arriba lo multipliqué mal. Vamos a ver.
A ver, hay algo mal, porque al multiplicar por 1.25 me da 8.353.75 y 6.683 por el 25% me da 1.670.75 y si a eso le sumo, ay carajo, es que yo no sé por qué, porque aquí me dio 1.600, es que aquí le tengo que sumar es, ay, ya sé dónde está el error, aquí arriba. No es 1.630, aquí yo le puse 300 pesos más. Bueno, con eso ustedes se dan cuenta que estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Vamos a dividir 1.500.000 entre 235, entonces aquí sacamos. Ese es el error. Entonces aquí tengo que corregir 6.383 por 1.25 me da 7.000. Mira todo lo que cambia. 7.978.75, que a favor del trabajador sería 7.979. Ahora vamos a corregir acá. 6.383 por el 25% me da 1.595.75 más 6.383 nos da 7.978.75, que nuevamente aproximándolo al trabajador, pues a favor del trabajador, no porque queramos, sino porque finalmente es un decimal después de 5, pues usted lo aproxima al peso siguiente, ¿sí? Al valor siguiente. Entonces, si ven, miren, ustedes o multiplican por 1.25 de una vez y les arroja el valor de la hora extra completa, es decir, la hora ordinaria más el recargo por prestar el servicio extra, o primero hallan el solo recargo y después lo suman por la hora ordinaria, les da exactamente lo mismo. Mi recomendación pues es que sigan el ejercicio con este punto, porque de todos modos pues la idea es que minimicen más, ay caramba, minimicen tiempo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá la hora extra diurna de un trabajador que venga un salario de 50.000 pesos diarios? Entonces ya dijimos 7.979. Ahora, la otra pregunta era, ¿a cuánto equivaldrá la hora extra nocturna? Supongo. Sí. El mismo ejercicio acá. Digamos que esta parte pues ya la hicimos, no me voy a complicar aquí, lo único que voy a cambiar es esta parte. Aquí entonces ya no multiplico por 1.25 sino por 1.75 y aquí lo que haría es multiplicar por el 75%. Entonces vamos a abrir aquí la calculadora que tal vez me funcione mejor.
Entonces dijimos que 6.383 por 1.75 me da 11.070.25. Es decir, este no es necesario aproximarlo, lo vamos a dejar en 11.170. Y si lo hacemos por el lado largo, sería 6.383 por el 75%, esto me da 4.787.25, no hay necesidad de aproximarlo. Y a eso habrá que sumarle el valor de la hora ordinaria, que es 6.383, nos debe dar los mismos 11.170 pesos. Perfecto, listo. A eso equivale entonces el valor de la hora extra del mismo trabajador, o sea, bajo las mismas condiciones. Vamos entonces con el trabajo dominical o festivo. Es el trabajo que se realiza en los días de descanso obligatorio. Ojo, ojo, aquí no se tiene en cuenta el día domingo. ¿Cómo así? Es que la gran mayoría de los trabajadores descansan el domingo, eso es cierto, pero no todos descansan el domingo. Hay gente que descansa, por ejemplo, el trabajo que se realiza en un club, que se dedica a actividades de recreación, pues es el lunes, porque el domingo casi que es un día por excelencia de trabajo. Entonces, las personas que trabajan en un club, trabajan de martes a domingo y descansan el lunes. Es decir, que el trabajador tendrá derecho al reconocimiento del pago dominical cuando le toque trabajar el lunes. Ustedes identifican el trabajo dominical cuando se sacrifique el día de descanso obligatorio. Para efectos de esta clase, pues vamos a seguirle trabajando el domingo, vamos a seguir haciendo ejemplos con el domingo, pero quiero que entiendan que el trabajo dominical no es solo el día domingo, mientras que el festivo sí es en todos los festivos que estén establecidos por el Congreso de la República como día feriado. Entonces nosotros tenemos que el 7 de agosto, que el 20 de julio, que el 11 de noviembre, ¿cuál otro? El 12 de octubre, bueno, hay una cantidad. Esos días, si son festivos y hay que trabajar, pues se tendrán que reconocer con ese recargo. ¿Cuál es el recargo? El 75%. La hora extra dominical, pues se recargará con la extra diurna, que es el 25, más el 75 por ser dominical, para un total del 100%, es decir, que cuando ustedes lo multipliquen, lo van a multiplicar por 2, ya no es por 1.25, 1.75, sino por 2. Y la extra dominical nocturna, que sería el 75 por ser nocturna extra y el 75% por ser dominical. Eso será un total del 150%, que equivaldrá a multiplicar por 2.5. Este era uno de los trabajos o las jornadas especiales de las que yo les estaba hablando. Ahora la jornada ordinaria nocturna. Ojo, ordinaria. Significa que está dentro de la jornada normal, antes de que se vuelva extra. Por ejemplo, una persona que empieza su turno a las 7, 8 de la noche, es decir, no tiene horas extras porque no ha cumplido las 7, 8 horas diarias, pero igual está trabajando en el horario después de las 9 de la noche. Esas se recargan con un 35%, ¿sí? Si es dominical, una jornada dominical, y además es nocturna sin ser extra, pues se recargará con 110%, que equivaldrá a 2.1, ¿sí? La hora extra nocturna dominical excluye en el pago del recargo nocturno, pues porque ya está reconocido la hora extra, entonces ahí sí serían solamente el 150%. También es importante establecer que el trabajo dominical puede ser habitual u ocasional.
Habitual será cuando se elaboran durante 3 o más domingos al mes, ocasional cuando solamente se elaboran 2 domingos. Recuerden, domingos equivale a día de descanso obligatorio, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia o por qué la aclaración? Porque la diferencia está en cómo se paga. El ocasional, el trabajador ocasional, perdóneme, el trabajo dominical ocasional, pues primero ya viene incluido dentro de la remuneración ordinaria, ¿verdad? Porque dijimos que a usted le van a reconocer 30 días al mes, así no los labore todos. Ese día se le paga, pues por supuesto, es decir, que si usted trabaja un domingo, pues ya no le pagarán 30 días, sino 31. Pero si es ocasional, se le recargará o se escogerá entre el recargo del 75% o mejor que escoja un compensatorio. Eso para las personas que trabajen 1 o 2 domingos en el mes. Para los trabajadores que trabajan los domingos de manera habitual, entonces ya no se puede escoger. Además de la remuneración ordinaria, además del valor del día, tendrá que pagársele el recargo y además darle un descanso compensatorio. ¿Por qué? Porque recuerden que los descansos son obligatorios. Los descansos se deben respetar. Allí, entonces, lo que tiene que ver con jornadas extras o suplementarias. Y vamos a cerrar el capítulo con los descuentos. Esta primera grabación, entonces, cerramos con descuentos. Hay descuentos que son legales y otros que deben necesariamente ser autorizados por el trabajador. Los descuentos legales no requieren autorización del trabajador. ¿Por qué? Porque ya vienen incluidos en la norma, eso no tiene ningún tipo de análisis, simplemente son los que son porque sí lo dice la ley. ¿Cuáles son los descuentos legales? La seguridad social, porque recuerden que todo trabajador dependiente tiene que estar vinculado a salud, pensión, riesgos laborales y, digamos, cajas de compensación familiar, bueno, todos los beneficios adicionales. Pero el trabajador debe compartir el aporte con el empleador en lo que tiene que ver con salud y pensión. En salud, el trabajador paga el 4% y en pensión el otro 4%, de manera tal que todos los trabajadores tendrán un descuento seguro del 8% sobre su salario. La retención en la fuente, pues es un impuesto, eso sí o sí se le tendrá que aplicar. Embargos que son ordenados por jueces. Recuerden que el salario se puede embargar si es por alimentos o por deudas con cooperativas hasta el 50% del valor del salario. ¿Que gano el mínimo? Pues sí, su merced. Entonces aprenda a vivir con 580.000 pesos, porque el otros 580 se lo van a descontar por el embargo. Entonces, ojo con esas deudas alimentarias y ojo con esas deudas con cooperativas. Cuando no son deudas con ninguna de estas dos, o sea, ni son de alimentos ni son con cooperativas, se puede embargar hasta en la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, ¿sí? Hasta la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. O sea, miren, si usted se gana el mínimo, pues tranquilo, no le van a descontar nada. Perdón, no le van a descontar nada, porque nada excede el salario mínimo. Pero si gana más del mínimo, pues ahí le van a aplicar los descuentos, ¿sí? Otros descuentos que son legales, las cuotas sindicales. Ustedes si se afilian a un sindicato, pues tendrán que hacer un aporte. Casi todos los sindicatos tienen un aporte como del 1%, ¿sí? Entonces, del 1% del salario. Entonces, ahí le van a descontar, ¿sí? Y los aportes de las cooperativas, esos también. Obviamente, en la medida en que el empleador conozca que usted está afiliado a una cooperativa y que quiere que le sigan aplicando los descuentos. Usted puede solicitar permisos para citas médicas, pero obviamente eso debe compensarlo el trabajo y en la medida en que no sea posible compensar con el trabajo, pues tendrá que ser descontado de su salario. Esto casi nunca lo hace, pero pues es que hay gente que se pasa también con el tema de los permisos para ir al médico, ¿no? Entonces, pues bueno. Otro ejemplo es la excepción otro ejemplo de que no requiere autorización son los descuentos por las deudas de libranza. ¿Qué es una deuda o un crédito por libranza? Cuando usted va al banco, pide una plata prestada y llena un formulario para que sea el empleador quien le descuente directamente de su nómina, de su salario,
el valor de la cuota y se la consigne directamente al banco. Eso es una libranza, ¿sí? Libranza es que lo libran a usted de ir al banco a hacer fila y pagar, porque directamente el empleado le descuenta el crédito y se lo paga directamente al banco. En estos casos tampoco se requiere autorización porque usted con el formulario de la libranza pues prácticamente está haciendo una autorización para que el empleado le pueda descontar. Y estas libranzas, cuando ustedes se desvinculen y no han terminado de pagar el crédito, pues le pueden descontar de la liquidación de sus prestaciones sociales y también es perfectamente válido. Todo lo demás entonces será... todo lo demás serán descuentos que tendrán que ser autorizados directamente por el trabajador. Que me descuadre en caja, entonces hay 20.000 pesos que no aparecen. Entonces se los descuento, ¿ok? Pero debe haber una autorización por parte del trabajador de ese descuento. Que, no sé, que soy mesero y rompí la losa, entonces se la descuento. No, tiene que haber una autorización de descuento para esa losa que se rompió. De manera que esos descuentos que les hacen sin esa autorización son completamente ineficaces. O esa autorización en blanco que se le hacen firmar al principio. Si usted logra demostrar que esa autorización fue obligada o sea, se le hicieron firmar en blanco al inicio de la relación laboral, pues esos descuentos terminan siendo ilegales porque las autorizaciones no se pueden dar así de manera abusiva. Es decir, con una autorización en blanco, porque recuerden que las pérdidas del empleador no deben ser asumidas por el trabajador. Bueno, hasta aquí entonces lo que se considera como salario. Vamos a dejar hasta acá este video y en el video siguiente entonces miraremos o analizaremos lo que no se considerará salario. Muchas gracias por su atención y espero haya quedado claro la explicación. Cualquier duda a mi correo electrónico.